que hizo de intérprete y traductor, y que en base por su trabajo hemos conocido lo que eran los libros pintados, el tipo de escritura que tenían los náhuatl. Esa es una buena base cultural. Y además saben también que los habitantes eran poetas y tenían consejos aptos para educar a sus niños, a los ancianos y a los jóvenes. Entonces, tenemos una plataforma cultural. En eso quiero yo insistir. Sí, la cultura precolombina, y eso que no estamos refiriendo únicamente a los aztecas ahora, tiene raigambre. América tiene raigambre culturales muy poderosas. Ni hablar de los mayas, ni hablar de los incas. Ya hemos entregado algunos antecedentes de obras que ustedes necesariamente tienen que conocer. No les exijo la lectura del Popol Vuh, pero sí que tomen conocimiento de la importancia del Popol Vuh. Y por último pueden leer el inicio del Popol Vuh, que es muy bonito, ¿no es cierto? Y en los incas, recuerden usted el Ollantay, en donde aparece allí la, las características de la nobleza del Inca, quien no puede tener contacto con ningún plebeyo, como diría en el tiempo de la Revolución Francesa, pero aquí no, pertenece a una dinastía de la tierra, ¿no? Y por lo tanto no puede haber unión entre la hija del Inca y la hija, oye, y el guerrero que combate a ese mismo Inca, que es Ollantay, ¿no es cierto? No, no, eso no, es inadmisible porque los Incas son hijos del sol. Hay una leyenda muy preciosa en relación con esto. O sea, pertenecen a la dinastía solar. ¿Mm? Si yo alguna vez le preguntara qué es la dinastía solar, la respuesta estaría encaminada más todos los conocimientos que ustedes quieran por su propia cuenta en la línea que yo les señalo. A propósito de esto, el conocimiento que yo le entrego no es el suficiente. Ustedes pueden consultar otros libros, ver, conversar, en fin, ustedes tienen un ámbito bastante grande. Claro, tienen que responder en consonancia con lo que yo les digo, pero eso mismo ustedes lo pueden ampliar y a mí me va a parecer inobjetable. ¿De acuerdo? Usted, lo que yo quiero es que ustedes crezcan culturalmente, crezcan y que tengan la capacidad de indagar ustedes por su cuenta. Al final, ¿qué les estoy diciendo yo? Que tengan autonomía intelectual. Allá va la educación más científica. Para allá va a que ustedes mismos sean más autónomos y ustedes sean capaces de crear a partir de la guía que le hace el profesor, que le prepara el profesor, de las conversaciones que tienen con él, de las preguntas que le pueden formular al profesor, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya. Yo quiero avanzar un poco más. Cartas de Colón, la primera visión de América, América con dos motivos importantes. América como tierra de la abundancia, pródiga, ¿no es cierto? Y América como tierra del buen salvaje. Acuérdense el concepto del buen salvaje, el dócil, el sumiso, ¿no es cierto? El que regala, el que regala oro por bolitas de cristal, por pedazos de brillo rotos, que eran los primeros regalos que nos hicieron los españoles a nosotros. Si ustedes lo transforman en eso, lo agrandan, el regalo que nos han hecho las potencias europeas. Y hasta el día de hoy a veces siguen haciéndonos esos regalos que ahora me imagino serán útiles, no serán inútiles, como esas bolitas de cristal y como esos pedazos de vidrio que le regalaban los españoles
A propósito, ¿cómo se llamaban los indígenas que recibieron a Colón? ¿A qué pueblo pertenecían? Yo les Ajá. voy a contar. Esos son los taínos. Los taínos. Y los taínos habitaban las islas de Cuba, Puerto Rico. eh, y les voy a contar una tragedia. Fíjense que los taínos eran los habitantes. Y saben ustedes que en 25, 30 años, esos habitantes mansos, sencillos, ingenuos, con alma de niño, fueron exterminados por las brutalidades cometidas por esos conquistadores. Eso es una monstruosidad, ¿no? Mm. Si quieren la pueden estudiar, consultar. A lo mejor alguien me va a decir que eso no es cierto. Bueno, eso hay que comprobarlo. Eso hay que comprobarlo. El que diga eso y que quiere estudiar esto, vea, lea Enrique Ureña, por ejemplo, un investigador dominicano. Eh, Tiene un libro bien bueno, ¿no? Las corrientes literarias de la América hispánica. Y ahí hay un capítulo sobre el Nuevo Mundo, interesantísimo, sobre el Nuevo Mundo. Y ahí transcribe pedazos de la Carta de Colón. Y ahí tienen ustedes un fundamento de lo que yo estoy diciendo. ¿Mm? Fíjense que hasta el día de hoy eh, la población indígena no existe, a pesar de que los antropólogos han tratado de ver algunas muestras en los habitantes de este momento de Cuba o de Puerto Rico o de Santo Domingo, ¿no es cierto? Porque Santo Domingo era la española. Y fíjense que no han encontrado ni muestras siquiera, pero sí algunos habitantes actuales, todavía mantiene, pero algunos rasgos esqueléticos será, pero yo no entiendo eso de antropología, ¿no es cierto? Ustedes pueden saber más que yo y a lo mejor se percatan. Entonces, bueno, esa es una historia, ¿no? Ahí tienen ustedes. Ahora, en México, ya saben ustedes la historia, ¿no es cierto? Esto ha sido contado. Cortés embauca, porque es la palabra, ¿no? Embauca a Moctezuma. En Bernal del Castillo hay un pasaje precioso, cuando se encuentra Cortés con Moctezuma. Fíjense ustedes lo siguiente. Cortés va con sus hombres, todos sucios, barbones, haraposos, y llega el cortejo real de Moctezuma. Y llega vestido como príncipe, con un séquito maravilloso. Unas vestimentas reales, las mejores plumas de los pájaros más exóticos en su cabeza. Entonces hay un contraste increíble que también se le puede sacar partido entre estos conquistadores andrajosos y los representantes del imperio. Es una escena. Ustedes reflexionan acerca de esa escena, nada más. Reflexionan si aquí esto es para reflexionar, es decir, claro, para estudiar, pero también hay que usar la palabra reflexionar, ¿no? Parece que se nos olvida, hay que estudiar. Yo diría a veces, hay que reflexionar. Mm. ¿O no les parece a ustedes? Reflexionen entonces en relación con este encuentro que está muy bien relatado por la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Bueno, vuelvo a repetir. Cortés hace regalo y avanza hacia Montezuma. Los aztecas, los nahuas, los mexicas fueron bastante incautos, creían que eran el representante de Quetzalcóatl, ¿no es cierto?, que se había ido un día por el oriente y que había prometido regresar. Y finalmente estos llegan a la ciudad principal, Tenochtitlán, que es el actual México, y se instalan. Claro que se empezaron a dar cuenta los aztecas y después la retomaron. Bueno, esa es otra historia. Consúltenlo con los profesores de historia mejor eso.
se la retomaron, ¿no? Y hay toda una historia. Ahora, lo que yo quiero decirle a ustedes, que Cortés, este conquistador, no estaba autorizado para venir a conquistar Nueva México. ¿Verdad, po? No estaba. Velázquez, ¿quién era Velázquez? El gobernador de Cuba, un español, no lo mandó. Él corrió con colores propios. Y como corrió con colores propios, Cortés le mandó, creo que le mandó a otro, al Pánfilo de Narváez, creo que le mandó. En estos datos históricos no estoy seguro, ¿no? Así que no me tomen en cuenta. Pero el hecho es que mandó a otro, no sé si Alvarado o Pánfilo de Narváez, creo que es Pánfilo de Narváez. Y combatieron a Cortés. Fíjense, y ahí hay otro un asunto interesante, ¿no? Es interesante porque hubo bandos españoles. Es interesante porque hubo bandos indígenas también, ¿no? O sea, no todo es entero. Siempre hay fracciones. Y el conocimiento se debe armar con las piezas que están a veces separadas. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, estas son las tres crónicas, ¿no? que por ahora nos interesan, pero vamos a avanzar un poco más. La historia de Bernal es un antecedente de la novela. Fíjense, ha sido considerada, de la crónica se desprende la protonovela. ¿Qué es lo que es protonovela? Una novela en germen, una novela que no pretende ser novela. Pero si ustedes la leen atentamente y ustedes, por ejemplo, hacen el trabajo de destacar los episodios más óptimos desde el punto de vista de los conflictos que ahí se plantean, pueden hacer una novela. Entonces, es considerada una grande obra de la colonia. Una grande obra de la colonia. Ahora, también hay protonovelas y hay fábulas increíbles en Navegaciones de Regreso. Aquí le estoy dando una obra que antes no se le había dado. Navegaciones de Regreso, una obra de un cronista español que se llama Álvar Núñez Cabeza de Vaca. No tengo culpa yo que le hayan puesto ese nombre. Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Fíjense qué le pasó a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Naufragó frente a las costas de la Florida. La cabeza de vaca naufragó. O sea, no es que se fuera a bañar a Miami, no, naufragó, ¿no? Porque ese era, ahora, ustedes saben que Miami es como una especie de Cartagena de Chile, todos van a Miami, ¿no es cierto? No sé, es decir, yo digo cuestiones así para que reflexionaran nomás, pero es la Cartagena de Estados Unidos, diría yo, aunque no se, ojalá que no se enoje Trump con lo que estoy diciendo, pero son comparaciones infantiles, ingenuas, atrevidas, de todo, ¿no? Bueno, llegó allá a Miami, a Florida, porque todo, se llama Florida eso, se llama Florida, que era español. Y naufragó, se murieron la mayoría de los del barco, quedó solo con 2 personas más. ¿Y saben lo que hicieron? Se internaron por todo lo que hoy se llama Estados Unidos. Caminó días, semanas, años, poniendo a riesgo su vida, tratando como se decía antiguamente los salvajes, pero esos salvajes le dieron alimento, lo curaron de sus enfermedades. Los pueblos que habitaban esa parte de América. Y fruto de esa tremenda experiencia, que no se la doy a nadie, cruzar todo Estados Unidos, de la costa hasta cerca de California, ustedes se imaginan el territorio, ¿no es cierto? Bueno, piénsenlo. Entonces nació una crónica. Y esa crónica es naufragios. Entenderán ahora por qué un naufragio. Naufragios y comentarios. Ahí está buena. Y ese Álvar Núñez Cabeza de Vaca se salvó.
Fíjense, creo que fueron 10 años. Creo, no sé. ¿Caminando? Sí, yo esto a mí no me interesa tanto la precisión, ¿no? Me interesa que ustedes sepan el meollo. Mm. ¿Mm? Eso es lo que me interesa, el meollo. No me gustan tanto los detallitos y no vayan a meter el dedo en un detalle porque esas cosas del detallismo, del pormenorismo a mí no me gusta y no creo que eso agrande el conocimiento, sino que significan tal vez un poquito de astucia y de la llamada erudición, que no es otra cosa que una buena memoria y una astucia. Bueno, eh, entonces llegó a California y ahí estaban los españoles, porque ya eso pertenecía a México. ¿No es cierto? Porque California pertenecía a México. ¿Sabían ustedes eso? ¿Lo sabían o no? Sí. Todo era México. Y eso parte. Entonces, y ahí se salvó, pues. Un héroe, aplauso, bravo. Llegó Álvaro Núñez, ¿no es cierto? Y este gay no lo conocía nadie. Bueno, este tipo, que él es otro personaje, ¿no? Este tipo rescatado, no sé si rescatado, porque también los indios lo rescataron primero, ¿no? Ahí tengo que decir varias cosas más sobre esto. Si ustedes se acuerdan, me lo recuerdan. Recuerden mis recuerdos. Recuerden mis recuerdos. Y El Salvador regresa a España. ¿Y saben lo que pasó con este personaje, con esta Núñez? Volvió a América. Parece que le quedó gustando la aventura. Y es nombrado, bueno, aquí ya la memoria podría fallar un poco. Porque ustedes saben que la memoria es frágil, ¿no? Cuando se tiene memoria, pues cuando no se tiene memoria no es frágil ni poderosa. Y hay mucha gente que no tiene ni memoria. Empecemos por tener memoria. Aunque sea elemental. Es nombrado gobernador del Río de la Plata. Y fíjense lo que ocurrió. Si todo esto es una novela, que no sé, a lo mejor hay una versión cinematográfica. Yo creo que debe haber. Fíjense lo que ocurrió. Como gobernador del Río de la Plata, lo acusaron los propios coterráneos. Coterráneos se dicen los que habitan la misma tierra, ¿no es cierto? ¿Compatriotas? ¿Coterráneos? ¿Compañeros? Coterráneo. Elijan ustedes el sustantivo que más les guste. O si quieren adjetivarlo, lo adjetivan también. ¿Lo acusaron de qué? De tener cercanía con los indios. Este había conocido tanto a los nativos en su aventura, por lo que hoy se llama Estados Unidos. En aquel tiempo no se llamaba Estados Unidos, ¿no? Que protegió a los indios cuando lo nombraron gobernador, no, virrey no, no sé, no, algo así como gobernador, y lo acusaron y lo metieron preso, y dejo ahí nomás, dejo ahí. Ese es Álvaro Núñez, cabeza de vaca. No me van a decir ustedes que es un tipo portentoso, ¿sí? Ofrezco la palabra, quien quiere hablar puede hacerlo ahora, o calle para siempre. Dijo que lo acordáramos de sus recuerdos. Ah, es que ya me olvidé de los recuerdos. Parece que tenía que ver con el camino de Cabeza de Vaca y el contacto con los pueblos aborígenes cuando estaba en Nuevo México. Correcto. Es que de aquí se desprende, ¿no es cierto?, de la travesía de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, de que el español, ¿no es cierto?, el poderoso se convierte en el débil. Se invierten los papeles. Es un hombre que necesita la protección. ¿De quiénes? De los oprimidos, de los indios. Entonces, ahí hay un juego que no es el juego de Cortés, que es el poderoso y que combate. Acá no, es apoyado. Entonces, esto representa el anverso y el reverso, ¿no es cierto? El anverso y el reverso. Representa el poderío y la fragilidad. Entonces, uno puede sacar conclusiones importantes al respecto, ¿no es cierto? Como el poderoso, el español, ¿no es cierto?
ahora es un personaje totalmente desvalido. Y más desvalido que los propios indios. Cambiaron los papeles, ¿no? Eso es la conclusión. Cambiaron los papeles. O sea, las circunstancias hacen que uno sea más poderoso que otro. Entonces, todo es relativo. Por eso que los mayas tienen la idea de que se cumplen ciclos. De un ciclo se pasa a otro. La misma idea de Borges. Borges es cíclico también. Lo que pasó una vez hace 2000 años puede pasar de nuevo. ¿Y qué pasa con esta pandemia que tenemos ahora? ¿Dónde están los poderosos ahora? ¿Dónde están escondidos? En helicóptero. En el helicóptero, ¿no es cierto? Viajando por el aire para arrancar de la pandemia. Bueno, también hay que sacar conclusiones de la pandemia y de lo que significa el coronavirus y lo que significa entonces vivir en la Tierra. Eso es, muchachos.